Ya estudiamos, hermanos, sobre la apostasía. Aprendimos bien la apostasía que sucedió en el cielo, provocada por Luzbel. También estudiamos sobre la apostasía en el huerto del Edén. Ese fue el mensaje anterior. La apostasía que hubo en el huerto del Edén. Pero hoy quiero que veamos la apostasía en el tiempo antes del diluvio. Porque esto lo que nos está enseñando es que aprendamos más de la palabra de Dios y también que nos demos cuenta que siempre el diablo ha venido trabajando en la raza humana para hacer que se pierda la bendición de disfrutar de la gloria del Señor. Y hoy no es la excepción. Vamos a ir al Mateo entonces, capítulo 13. Mateo 13, gracias hermano. Mateo capítulo 13, volviendo a la parábola del trigo y de la cizaña, de Mateo capítulo 13. Poderoso es tu nombre, Jesús. Aleluya. Parábola del trigo y la cizaña, en el verso 24. Saludamos a los que nos ven a través de la televisión, aquí en el sistema de cable en el occidente de Honduras, pero también saludamos a los que nos ven a lo largo y ancho de todo el territorio de Honduras y del mundo entero. Verso 24 de Mateo 13. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, ya en una ocasión pues hablé un poquito sobre esta parábola, pero hoy vamos a hablar un poquito más para entenderla en este tema. Vamos a primeramente a pedirle a Dios que me dirija en esta palabra. Señor, gracias te doy por darme el privilegio de exponer tu palabra a lo largo y ancho, Señor, del planeta Tierra. Sabemos que esta palabra está llegando a los 5 continentes, que nos ven en muchas naciones, Señor. Bendecimos a cada uno de aquellos a quienes llega la palabra, y también, Señor, a los que están aquí en el local, Señor, en el auditorio aquí de la iglesia Palacio del Rey, Señor, desde la entrada de Copán en Honduras. Señor, ilumina mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Dirígeme a través de tu Espíritu Santo para poder exponer esta palabra, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, sin salirme, Señor, ni a derecha ni a izquierda, y sin ponerle ni quitarle. Señor, que seas tú el que nos hables a través de tu bendita palabra, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que entonces, la parábola del trigo y la cizaña nos habla. Jesús refirió esto para explicarle a los que lo estaban escuchando. Es más, a los mismos que lo estaban escuchando, les estaba diciendo que algunos de ellos no eran trigo, sino que eran cizaña. Así que Jesús les estaba diciendo por qué algunos de los que estaban escuchándolo no recibían su palabra, no recibían su mensaje. Y eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy.
Hay gente que desde que enciende la televisión le molesta la palabra que hablamos, aún sabiendo que lo que estoy hablando es palabra del Señor, que es lo que la Biblia dice. Pero los que son la cizaña sembrada por el diablo en medio de nosotros, porque están dentro de la iglesia, se han colado dentro de la iglesia, pero son cizaña. Ellos no les gusta oír la verdadera palabra del Señor, se molestan. Hay quienes vienen hasta acá al Palacio del Rey y luego que están oyendo el mensaje se van molestos porque dicen es que este pastor lo único que sabe es criticar, es señalar, es juzgar a los demás, y el único que puede juzgar es Dios. Eso dicen esta gente, porque ellos desconocen la palabra del Señor. Pero bueno, yo no estoy aquí para caerle bien a nadie, ni para agradar a nadie, sino solamente a Dios. No estoy aquí para que la gente se vaya hablando bonito de mí, para que la gente me aplauda, me dé buenas ofrendas, me dé buen dinero, porque está contento que le acabo de masajear la espalda. No, Señor, aquí no masajeamos a nadie. Aquí hacemos como cuando mi abuelo se le empachaba el caballo, hermanos. Llamaba a algún vecino y agarraba una tranca de esas que ponen para detener la puerta a los que no tienen pasador. En aquel palo lo agarraban entre dos, uno para arriba y para abajo, y le pasaban en el estómago del caballo hasta que le sacaban el empacho, o por lo menos el dolor. Así que aquí no le andamos con pomadita, aquí le decimos la verdad. Aleluya. Y aquel que le molesta es porque no es trigo, sino que es cizaña. Así que Jesús dice que desde el principio Dios lo que sembró, lo que colocó en la tierra, fue una buena planta. Colocó una buena planta. Ya vimos que Adán y Eva eran buenas plantas, porque dice que Dios los creó a ellos perfectos, hermano. No los creó con pecado, no los creó de una manera que con rebeldía, con odio, con rencor. No, en ellos no existía la maldad, no existía la soberbia. Ellos vivían en un paraíso maravilloso. Pero de pronto apareció el diablo, como vimos en la enseñanza anterior. Apareció el diablo para meter la cizaña, para sembrar la cizaña, para sembrar la maldad. Lo primero que el diablo hizo con Adán y Eva fue tratar de ver si ellos conocían la verdad de Dios. Cuando el diablo llegó al huerto a través de la serpiente, lo primero que hizo con la mujer fue tratar de cambiarle el mensaje de Dios. Quiero recordar un poquitito eso. Vamos a ir a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. En el versículo 16 de Génesis 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, o sea, le dio una orden, lo mandó. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces le dice: yo te doy esta orden, come de todo árbol del huerto, de todo, pero hay uno, que el de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, si me desobedeces el mandato que te doy, habrá una consecuencia, vas a morir. Y aunque muchos dicen que Dios mintió porque ellos no se murieron, sí se murieron. La Biblia nos habla de dos tipos de muerte. La primera muerte es espiritual. La palabra muerte en el griego es la palabra thanatos, y la palabra thanatos significa separación.
Así que cuando el hombre pecó, desobedeció, cuando el diablo lo sedujo y lo llevó al pecado, el hombre se separó de Dios. O sea, murió espiritualmente porque ya no había más vínculo con Dios, no había más relación. Espiritualmente murió. Por eso dice el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23, si no me equivoco. ¿Alguien se sabe ese versículo? De Romanos 3:23. Ajá, ¿qué más? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Destituidos es quitar a alguien de un cargo o de una posición. Cuando un presidente consideran que está violando la Constitución, en algunos lugares, pues en otros la violan y hasta la hacen parir, como aquí en Honduras. El Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia tiene que entrar en acción y destituir a un presidente, quitarlo de la posición que tiene. No tiene más relación con la silla presidencial, con el lugar de mandato, con el lugar de control, de orden, de donde ejerce la autoridad suprema. Cuando el hombre peca, es destituido. Se pierde nuestra relación con Dios y eso es lo que se llama muerte. Muere nuestra relación, nuestro vínculo. Aunque efectivamente el hombre, por ejemplo, Adán, nos dice que Adán vivió 930 años y luego murió. Cuando Adán había sido creado para vivir una vida larga, y aún con opciones de alcanzar una vida eterna, porque cuando Dios le dijo de todo árbol puedes comer, eso también incluía el árbol de la vida que había sido puesto en el centro del huerto. Así que el hombre podía tener acceso al árbol de la vida, y si comía el árbol de la vida hubiera tenido vida eterna. Adán no fue creado eterno, tenía un límite de vida, pero no de 930 años, hubiera vivido miles de años. Pero a causa de la desobediencia se rompió la ruptura que había, no se rompió la ruptura, se rompió el vínculo, se rompió el vínculo que lo unía a Dios como un cordón umbilical. Es como cuando usted tiene en estos aparatos, tiene un chip que lo conecta a una red y a través de ese chip podemos hablar a diferentes lugares del mundo. Pero no solamente necesitamos un chip, necesitamos también ponerle saldo a estos aparatos, comprar un paquete de minutos o de tiempo, aire, y por medio de eso se comienza a comunicar. Pero cuando ese saldo se le termina, cuando abusivamente usted o yo agotamos ese tiempo que acabamos de comprar, de pronto el teléfono solo se queda haciendo pu, 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 o pit, 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 y usted dice, cayó muerto el saldo. Se rompió el vínculo de la llamada con quien estaba hablando. Y aunque trate de conectarse, no puede a menos que compre otro paquete de saldo para hablar. Así fue, el pecado le puso fin a ese vínculo que había entre Dios y el hombre. ¿Qué provocó esta ruptura? Esa ruptura la provocó, hermanos, cuando el hombre decide desobedecer a lo que Dios había ordenado. Entonces mire que el mandamiento decía de todo árbol, verso 16, de todo árbol del huerto podrás comer,
Yo se lo voy a escribir acá. De todo árbol, así lo dijo Dios. A ver si me cabe. De todo de todo árbol del huerto podrás comer. Aleluya. Vamos a capítulo 3. ¿Cómo ando el diablo ataca? ¿Cómo atacó el diablo? A través de la serpiente. En el verso número 1 de capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo lo dijo el diablo, usando el mismo mandamiento, las mismas palabras. Vamos a ver cómo se lo cambió. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo. No comáis de todo árbol del huerto. Yo le dije a usted en la enseñanza anterior que suena parecido, pero ya no es lo mismo. Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. El diablo utilizó las mismas palabras. Usted mira que la palabra comer aquí también, como lo dijo Dios, el diablo la usó. Usó todo acá, Dios. El diablo también usó la palabra todo. Dios usó la palabra árbol. El diablo usó la palabra árbol. Dios usó la palabra del. El diablo usó la palabra del. Dios usó la palabra huerto. El diablo también usó la palabra huerto. Dios usó de. El diablo también usó de. Entonces Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero el diablo dijo: no comáis de todo árbol del huerto. Nótese que todas las palabras que usó el diablo, mire, todas están incluidas en lo que Dios habló. Todas, menos este. Este no. Él solo añadió una sola sílaba, el no. Y esa sílaba cambió el sentido del mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer. El diablo vino y quitó esta palabra. No usó una. No usó una. Cuente aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí el diablo lo usó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eran 7 palabras. Él vino y no usó esta. Le quitó un pedacito y le añadió una diferente. Ese es el sistema como el diablo trabaja. Por eso yo le vengo diciendo, hay gente que dice: no importa en la iglesia que yo esté, si ahí hablan de Dios. No, papacito, no es solo porque hablan de Dios significa que le están diciendo la verdad. Solo con que le den vuelta una pequeña palabra, se lo echaron al saco y lo pueden mandar al infierno. Entonces mire, el diablo es astuto. Usó todas las palabras de Dios menos una y la cambió por otra, y eso cambió todo el sentido. Pero es que no basta con estar en una iglesia oyendo algo de la verdad.
Tenemos que oír toda la verdad, hermanos. Entonces, ¿cómo funcionó la desgracia allá en el huerto? Funcionó en la manera de que el diablo llega, cambia lo que Dios dijo, pero nosotros vemos, vamos nuevamente al capítulo 3, dice, el diablo dijo: no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, le estaba diciendo lo que tú estás diciendo, serpiente. Ella no sabía que era el diablo. Lo que tú estás diciendo no es cierto. Dios nos dijo que sí podemos comer del fruto de los árboles. No es como tú dices que no podemos. Entonces Eva se defendió aquí correctamente, porque había oído que Adán le dijo que Dios había dicho que no había que comer, solamente de un árbol, de los demás podían comer. Pero ella comete el error en el verso 3 de alargar la conversación y le dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios había dicho que si comían de ese árbol iban a morir. Ahora viene Eva, y Eva es la que le añade a la palabra. Vamos nuevamente al capítulo 2. Dice en el verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Nótese que Dios dijo: no comerás. Dios no dijo: no lo tocarás. Esa ya fue añadidura que le puso, o se la puso Eva, o se la puso Adán, cuando le dijo a Eva lo que Dios había dicho. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Eva le colocó dos añadiduras al mandamiento. Uy, qué terrible, me da escalofríos. Eva le dice a la serpiente: del fruto de los árboles, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Nótese que Eva le dijo: del fruto del árbol que está en medio del huerto. Eso no lo había dicho Dios. Entonces ella le añadió que estaba en medio del huerto cuando Dios no lo había dicho. Y número 2, le añadió: ni lo tocaréis. ¿Quién cometió el error? No sabemos si fue Eva, aunque yo soy de las personas que me inclino a creer que el error fue de Adán. ¿Por qué? Porque Dios le dio esta orden a Adán cuando Eva no había sido formada todavía. Así que Dios le transmitió la ordenanza a Adán. Cuando Dios creó a Eva y se la trajo a Adán, la responsabilidad de Adán era haberle dado a Eva el mandamiento completito, sin añadirle y sin quitarle. Así como le dio la primera parte. Vea que en la primera parte ella se defendió exactamente bien, pero en la segunda parte ella le añadió dos cosas. Posiblemente quien se lo enseñó a ella para provocar en ella un mayor respeto, un mayor temor a lo que Dios había dicho, le colocó, le añadió dos cositas más. Y el diablo, cuando oye que Eva le añade a la palabra, dice el diablo: esta mujer ya me la enrollé. ¿Por qué? Porque ella no conoce bien lo que Dios ordenó. Y ahí viene la gran seducción, donde le dice el diablo: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, en el verso 4. O sea, le dijo: no es cierto lo que Dios ha dicho. Puso en duda la palabra de Dios. Ese es uno de los medios o de las formas que los apóstatas actúan en nuestro tiempo, hermanos. Ponen en duda las cosas de Dios. Hay que creerle más a ellos que a Dios. Aquí el diablo, a través de la serpiente, le dijo a Eva: cree más a lo que yo te estoy diciendo que a lo que Dios dijo. Dios dijo: no moriréis. Perdón, Dios dijo: moriréis si comes de eso. Y ella lo sabía. Pero él le dice: no van a morir. Créeme a mí que no van a morir. Eso es lo que dicen los apóstatas, los que se apartan de la verdad. Le dicen a la gente: ustedes crean a mi revelación.
esto dicen, esto ya no es creíble, esto ha pasado por muchas traducciones, ha pasado por muchas manos, o otra cosa, es que ustedes no pueden entender los misterios de Dios, solamente nosotros, dicen, solo yo, lo que yo les digo eso es lo que ustedes tienen que creer, y la gente le dicen a todo, amén. Esa fue la estrategia del diablo, poner en duda lo que Dios había dicho. Le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Allí el diablo les dijo una verdad. Les dijo, el día que coman serán abiertos sus ojos. Y eso sucedió. Dice que después de comer se les abrieron los ojos, pero se les abrieron de la inocencia para ver la maldad, para ver la carnalidad, porque cuando ellos se les abren los ojos, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea que antes de eso, hermanos, Adán tenía esa belleza de mujer, era un Miss Universo, hermano, y no se había dado cuenta que ahí había algo especial. Ella miraba, podía ver a Adán andando sin calzoncillo, hermano, sin nada, y no se le quedaba viendo ahí en esas partes. O sea, había pureza, había inocencia, había perfección. Era un mundo tan precioso, hermano. Usted mira los animales. Un perro, hermanos. Usted no mira que anda encima de la perra todos los días. Y si trata de írsele encima, la perra lo muerde. La perra tiene un tiempo. Y así son los animales. Así son las vacas. Así son. Ellas tienen un tiempo para tener el celo. Los perros creo que cada 6 meses. Si me equivoco ahí me disculpan. Pero no es todos los días. La perra entra en celo. Y entonces el perro se da cuenta que esa perra está en celo. Y entonces él comienza a rondarla. Si está dentro de una casa, cuando acuerda aparecen un montón de perros a la orilla del cerco. Porque ellos se dan cuenta, porque la perrita suelta algo ahí, unos olores que a los perros les llama la atención y es una indicación de que ella está en celo. Y si hay perrito en la casa junto con la perra, entonces el perrito comienza a olerla, comienza a acercársele, comienza a hacerle caricias hasta que se le sube y la preña. Después de que la deja preñada, ese perro no anda encima de esa perra todos los días. O sea, hay un tiempo. Eso mismo iba a suceder en el huerto del Edén. El hombre no iba a ser un degenerado como es hoy en día. Iba a haber un tiempo cuando el hombre se iba a dar cuenta que la mujer estaba en su periodo para tener un encuentro. Pero cuando ellos pecaron, se les cayó la venda de sus ojos, se les cayó la espiritualidad y se volvieron carnales. De tal manera que en lo primero que se fijaron fue en el sexo. Por eso es que es uno de los grandes males que tiene el ser humano hasta el día de hoy. Esa es la mayoría de los pecados que ha destruido a esta humanidad. Es el pecado que destruyó a la generación del tiempo de Noé. Y es el pecado que destruyó a la generación de Lot en Sodoma y en Gomorra. Pecado sexual. Dios mío, para que se dé cuenta cómo funciona esto. Entonces el diablo le dijo a Eva una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Le dijo, serán abiertos vuestros ojos. Pero le dice algo más, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. También eso tuvo parte de verdad. Vamos ahí en el mismo capítulo 3, verso 22. Estamos estudiando, hermanos, la palabra del Señor para aprender cada día más. Génesis 3:22, vaya anotando. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y por eso lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y dice, y echó fuera al hombre,
Cuando el hombre, el ser humano decide rebelarse a la autoridad, al mandamiento, a la orden de Dios, a Dios no le queda más que sacarlo de su presencia. No puede haber comunión entre la mentira y la verdad, entre la obediencia que Dios exige y la obediencia del ser humano. Hay gente que dice, no importa, yo soy cristiano, como ya soy cristiano, ya Dios me salvó, ya Dios me perdonó, ahora la salvación no la puedo perder, como enseña Armando Alducin, que por eso lo saqué de la programación también del canal de televisión, porque enseña herejías también, ya se apartó de la verdad. Increíble, hermano, uno de los hombres más tremendos de los escatólogos, es un teólogo tremendo, pero tanto conocimiento los termina embobando que no se dan cuenta de las cosas. Ya le enseñé que en el cielo, hermano, estando adentro, Luzbel y los ángeles decidieron rebelarse a la autoridad de Dios, no seguir obedeciendo a lo que Dios había ordenado. Y dice que Luzbel quiso ser igual a Dios. Así lo dice Isaías 14, 12. Desde el 11 en adelante, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, del capítulo 14 del libro de Isaías, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas, allí pondré mi trono, seré semejante al Altísimo. Él quería igualarse a Dios. Y que yo quiero también tener gente que obedezca lo que yo digo, lo que yo mando, lo que yo ordeno. Yo no quiero estar recibiendo órdenes de Dios, sino yo quiero dar órdenes. Eso dijo el diablo. Y entonces Dios le dice: aquí no pueden haber dos iguales. Aquí o usted se sujeta y obedece mis órdenes y mis leyes, o lo mando para afuera. Y el diablo no quiso cambiar su actitud, y Dios lo mandó volando de una sola patada a la tierra, hermanos. No dice que le rogó y le dijo ángel, como la canción aquella de Te vas, ángel mío. Algunos de ustedes no la saben, yo es que lo escuchaba cuando mi papá la ponía allá, con lo que era bueno para poner esa música, cuando él tomaba licor. No le dijo: te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando el alma herida y un corazón a sufrir. No, Señor, Dios dice que lanzó fuera al diablo y Satanás. Es más, ni siquiera lo tuvo que hacer Dios mismo. Mandó al arcángel Miguel. Así lo dice Apocalipsis capítulo 12. Había una batalla en el cielo, dice, luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y dice, y ya no se halló más lugar en el cielo para ellos, y fue lanzado fuera el dragón. Fue lanzado, no dice que fue acompañado a la puerta y le dijo: te vas, ángel mío, que te vaya bien, déjame darte el beso de despedida. No, Señor. Agarró Dios y le dijo a Miguel: encárgate tú de echarme fuera a este querubín que se acaba de revelar. Y estaba en el cielo, y vino Miguel y agarró al diablo, y no le anduvo rogando: andate, angelito, por favor, te voy a dar hasta las 3 de la tarde para que te vayas. No, lo agarró del pelo. Si tuviera pelo ese bicho raro. O poniendo un ejemplo, nadie va a decir que el pastor está diciendo que el diablo tiene pelo. No, yo no sé si tiene pelo. Y si lo tenía, ahí se lo arrancaron, hermano. Pero lo agarró Miguel y lo lanzó. Lanzar significa tirar con fuerza. Ahora mire cómo les fue a Adán y Eva. Tampoco Dios, ya estaban adentro del huerto, hermano, adentro del paraíso. Tampoco Dios le dijo: Adancito y Evita, por favor, váyanse, hombre. Háganme el favorcito y desocupen. No. Estoy en Génesis capítulo 3, verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Génesis 3, 23. Y lo sacó Jehová y lo sacó del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Mira el verso 24, dice: echó pues fuera al hombre. Lo echó. No dice que lo rogó, lo hizo echado. Y entonces hay gente que quiere estar jugando en este camino, hermano. Creen que pueden ser cristianos y ser mundanos. Quiere decir que quieren ser personas que obedecen en una parte a Dios, pero en otra no le obedecen.
Entonces, o somos o no somos. Nos decidimos, o somos ovejas o somos cabros. Apocalipsis capítulo 3, ahí por el verso 14, 15 dice: o eres frío o eres caliente, porque a los tibios, dice Dios, los vomitaré de mi boca. En el cristianismo, hermano, no hay medias tintas. En el cristianismo no hay medios cristianos. O es usted un hijo de Dios o es un hijo del diablo. O es a la imagen de Cristo o es a la imagen del diablo. Pero no es que medio me parece a Cristo y medio se parece al diablo. No, o es una cosa o es otra. Aleluya. ¿Qué es lo que pasó en el huerto? Lo que pasó en el huerto fue que el hombre a quien Dios designó con autoridad, a Adán, cuando Dios le dio la orden a Adán y el mandamiento, ese hombre no cumplió correctamente su rol de cabeza, su rol de autoridad. Y cuando agarra a su esposa Eva, le dio el mandamiento mezclado, se lo dio con una añadidura. Cuando a nosotros nos están dando un alimento mezclado, mitad de una cosa y mitad de otra, mitad verdad y mitad mentira, el final de cuentas, eso no sirve, hermano. No es que mire, dice la gente, soy católico, yo sé que no le hablan de la Biblia ahí, y yo sé que las estatuas son malas, y yo sé que esto y esto y esto, pero en la iglesia católica también, mire que allí también se casa la gente, ahí no aprueban el adulterio, allí no aprueban a los homosexuales. Es más, en la iglesia católica, hasta en el divorcio, es más fuerte que la iglesia evangélica. En la iglesia evangélica hasta los pastores están recasados. Se divorcian, se casan, se divorcian, se vuelven a casar. Y en eso la iglesia católica anda más seria. Pero porque ellos no aprueben el divorcio, porque ellos no aprueben el aborto, porque ellos no aprueben el adulterio, eso no significa que están correctos. ¿Por qué? Porque tienen una verdad a medias, porque prohíben unas cosas, pero permiten otras peores, hermano. Para Dios, y yo lo que voy a decir, no quiero que nadie lo vaya a entender, que estoy diciendo que eso está bueno, pero le quiero poner un ejemplo. Para Dios es más tolerante una mujer, un hombre que se separa y se vuelve a casar, que un hombre, una mujer postrado ante una imagen, ante una estatua, adorándolo, usurpando el lugar de Dios. Eso es más abominación. Aleluya. Dios es más fácil que perdone un adulterio, como Jesús perdonó a la adúltera y no permitió que la apedrearan, a que permita y tolere una persona que le roba la gloria al Señor y que cambia la imagen de Dios por una estatua y se le arrodilla y le ora y le llora y le pide. Eso es abominación al Señor. Pero tanto lo uno como lo otro son pecados. Por eso le dije, nadie vaya a decir que estoy diciendo que eso está bien. No. Tanto uno como lo otro es pecado. Pero el punto aquí es que de qué sirve que una organización, una iglesia o una misión. Porque hay gente que está metida en las misiones porque dicen, no, si que esa misión es de Dios, porque esa misión tienen estos principios y estos y estos y estos. Sí, pero tienen esto, pero fallan en esto, andan lejos en lo otro. ¿De qué sirve que hay iglesias o hay pastores que no celebran la Navidad, pero celebran las fiestas judías? Por ahí andan celebrando y en septiembre y en octubre las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de las trompetas, las fiestas del Yom Kippur. No, Señor. O somos cristianos o somos otra cosa, pero no podemos ser dos cosas a la vez. No podemos tener un mandamiento mezclado, un mandamiento al cual le añadimos, pero tampoco podemos tener un mandamiento al cual le quitamos. Esa fue la desgracia de Adán, que no le entregó a Eva el mensaje correcto como Dios se lo había dado, y de ahí se aprovechó el diablo. Así que, hermanos, es una responsabilidad mía,
de transmitirle el mensaje como Dios lo ha dicho. Aunque le duela a usted, brinque, relinche y le arda donde le arda. Y aunque a mí me perjudique decirle la verdad. Porque hay verdades, hermano, que no conviene decirlas. Y comercialmente, económicamente. ¿Usted cree que si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuándo la fiesta de primicias en la iglesia Palacio del Rey? Yo le voy a decir, nunca. Porque eso era una fiesta que tenía un significado profético y Jesús lo cumplió. Los panes sin levadura, Jesús lo cumplió. La Pascua en Jesús se cumplió. El Pentecostés en el nacimiento de la iglesia se cumplió. Pero la gente todavía, muchos pastores ahí andan, hermanos, tal día la fiesta de primicias. Y ahí viene la gente, algunos con bananos, otros con repollos, plátanos, maíz, frijoles. Y eso, bueno, todavía no está. No podíamos decir nosotros, bueno, y que está mal. No. Si lo hicieran con la intención como lo hacía la iglesia primitiva, y si lo hicieran con la intención como lo hacía, como se lo ordenó Dios al pueblo de Israel, esas primicias, esos primeros frutos que traían, los traían al alfolí y eran para compartirlo con los necesitados, con los pobres, con las viudas. Pero hoy, hermano, ofrendas son para la bolsa del pastor, diezmos son para la bolsa del pastor, primicias son para la bolsa del pastor. No, esos no son pastores, esos son depredadores, esos son asesinos, esos son violadores de la palabra del Señor, son ladrones, rateros que andan usando la Biblia para lucrarse y para vivirse a los ignorantes que no conocen la Escritura. Y yo tengo que decirle la verdad, hermanos, aunque eso signifique que no me traiga frijoles y que no me traiga el arroz de maíz. ¿Verdad que le digo? Que yo tengo que dar el consejo completo. La que le afecta a usted y también la que me afecta a mí. Ajá. Pero ese mensaje completo no es así como el que le dio Adán a Eva, mezclado poquito de la verdad y un poquitito de otra cosa. Tenemos que ser honestos con la gente. Pero ¿sabe qué es lo que más a mí me sorprende, hermano? Lo que más a mí me espanta. Fiesta de primicias. Y las primicias eran traer los primeros frutos de lo que se producía. Pero la gente en el día de primicias le llenan una mesa al pastor 10 libras de uvas. ¿Y quién siembra uvas aquí, hermano? Ahí van al supermercado a comprarlas. 2, 3, 4, 5 packs de Coca-Cola, hermano. Haciéndole pedazos de riñón al pobre predicador. Yo se las doy de regreso, que las tome usted. Y me trae Coca-Colas. Coca-Colas, hermano, caso que son los dueños de la cervecería hondureña. Otro trae un paquete de azúcar como si fuera dueño de las azucareras, hermano. Bolsas de arroz, si no es que la siembra, está bien. Como cuando el hermano, quien fue que me trajo una vez un quintal de arroz. Usted fue, ¿verdad, hermano Natanael? Pero ¿sabe para qué lo ocupamos, hermano? Para hacer aquí para los domingos que nos reunimos a dar las enseñanzas a los líderes. Ahí lo ocupábamos para hacer horchata de arroz, para hacer arroz con tal cosa, arroz con arroz, arroz con frijoles, frijoles con arroz. Pero ese quintal de arroz le dimos, viera cómo comimos un montón de días. Pero otro va allá donde de la tienda de enfrente, donde la pulpería, y le dice, vieras que me fue bien en las primicias. Aquí le traigo 6 paquetes de 6 pack de frescos. Aquí le traigo 8 de azúcar, 14 de arroz. Aquí le traigo un quintal de arroz que me trajeron. Ahí, véndalo usted y ahí deme el dinero. No, señor, eso no es bíblico. Y alguien diría, no, si está en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces usted está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Usted está en el Antiguo Pacto, está en el Nuevo Pacto. Usted pertenece a Cristo, al Nuevo Pacto, comprado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él tomó en la última cena la copa y dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Y cuando dice nuevo pacto, dice Hebreos, es porque ha dado por viejo al primero. Aleluya. Entonces es problema cuando nos mezclan las cosas. Esa fue la desgracia de Adán y de Eva. Y el diablo se aprovechó.
les dijo una verdad a medias. Serán como Dios. Ellos creían que iban a ser como Dios. Y el único que fueron como Dios, dice, es en que ahora conocían el bien y el mal. Antes no existía el mal en ellos. Ahora el mal estaba ahí entre ellos. Tenían que luchar contra el mal. A partir de ahí, Dios los sacó del huerto. Y cuando los saca del huerto, mire lo que sucede. Capítulo 4 del libro de Génesis, verso 3. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Para la gente que me ve en televisión o que nos escucha a través de internet, el ruido que se oye es porque está cayendo una tremenda tormenta aquí en la entrada de Copán. Así que disculpen el ruido que se escucha en la grabación. Entonces dice: aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová, o sea que Caín no le gustó que lo rechazaran. ¿Y por qué Dios lo rechazó? Porque vio que el corazón de Caín no era recto, no andaba de acuerdo al mandamiento del Señor. Caín quiso hacer las cosas a su manera. Abel las hizo a la manera de Dios. Porque en el huerto del Edén vemos como cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta que estaban desnudos. Y ellos fueron y tomaron hojas de higuera, dice, y las cosieron y se las pusieron. Se hicieron delantales para taparse sus partes íntimas. Pero cuando Dios viene y los busca en el huerto y les habla y le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán le dice: Señor, aquí estoy. Dios le dice: ¿por qué te escondes? Le dice Adán: es que tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y no es que ya se había cubierto, pues. ¿Por qué dijo estoy desnudo? Porque cuando el hombre trata de cubrirse ante Dios con sus propios medios, al final, al presentarse ante Dios, se da cuenta que está desnudo. Y entonces Dios tuvo, dice, que hacer túnicas de pieles para cubrirlos. ¿Qué significa eso? Si Dios hizo túnicas de pieles, eso significa que Dios mató, sacrificó un animal. La historia nos enseña que las ropas más primitivas, las más antiguas que se han encontrado, son cueros de oveja, piel de cordero. De hecho, que por eso la oveja en el oriente se volvió muy comercial. Era lo de los que más se hacían rebaños, eran de ovejas, porque la piel de las ovejas era la que servía para hacer los trajes, para hacer la ropa, para cubrirse. Eso nos dice a nosotros que lo que Dios tuvo que sacrificar fue una oveja. Entonces Caín vino y quiso hacer igual que su papá. Tomó fruto de la tierra, plantas, para llevarle a Dios. Pero Abel hace una diferencia. No se quiere parecer a Caín. Él quiere aprender de Dios. Caín aprendió de sus padres que habían fallado. Usted no puede aprender de nadie, hermano, que es un imperfecto. Usted no puede andar siguiendo a alguien que no ha sido fiel a Dios. Por eso es que usted, cuando va a congregarse a un lugar, tiene que conocer la historia, la trayectoria de esos hombres. Hay que mirarle el antecedente a ese hombre. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando nos habla a nosotros de los líderes, dice que el líder debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, tiene que ser honesto, tiene que ser persona que tiene una trayectoria, hermanos, que ha demostrado fidelidad, que no ha sido corrupto, que no ha sido una persona engañadora, mentirosa. Usted tiene que fijarse bien quién es el hombre que tiene al frente. Si es un digno representante de Dios, si ha aprendido de Dios y está haciendo las cosas como Dios las dice, o si está aprendiendo de los hombres. Hay gente que están pastoreando, hermanos,
Pero ellos solo hablan de lo que dice el líder que él tiene, de lo que dice el apóstol que tiene, de lo que dice el que está por encima de él. Hablan de mandamientos de hombres, pero no hablan del mandamiento de Dios. El verdadero siervo de Dios, el hombre que es elegido por Dios, puesto por Dios, es uno que siempre está imitando a Dios y no a los hombres. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín, Padre Santo? Tan duros estos truenos. Caín lo que hizo fue mirar lo que los padres hicieron, imitaron a sus padres. Caín imitó a sus padres, sabiendo que sus padres se habían equivocado. ¿Qué hizo Abel? Abel no imitó a sus padres, imitó a Dios. ¿Ve qué diferencia? El verdadero hombre de Dios va a hacer lo que Dios dice, no que lo que los hombres dicen. Aleluya. ¿Por qué cree que el diablo arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo? Por lo mismo, porque los ángeles que fallaron no quisieron obedecer a Dios, sino que obedecieron a su líder, obedecieron a su diablo que tenían, y entonces el diablo se los trajo con él. Pero si estos ángeles hubieran puesto su mirada en el Dios omnipotente, si hubieran obedecido a Dios y le hubieran dicho al diablo, andate tú con tu rebeldía, hubieran dejado al diablo solo. Pero ellos dijeron, hay que someternos a nuestra autoridad, hay que someternos a Luzbel, porque él es el jefe de nosotros. Nosotros no tenemos que obedecer lo que dice Dios, sino lo que dice Luzbel, porque él es nuestra autoridad. Y lo que Dios estaba diciendo era diferente a lo que estaba diciendo Luzbel. ¿Y qué trajo como consecuencia? Que todos ellos fueron expulsados del cielo. Por eso es que si hay gente que está siguiendo enseñanzas de hombres, mandamientos de hombres, ordenanzas de hombres, y obedecen más al hombre que está enfrente de la congregación o que está al frente de un lugar hablando, y eso hace que no oigan la voz de Dios, con todo y ese sinvergüenza van a salir echados de la obra del Señor, no van a entrar al cielo, no van a ser llevados sin el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque nunca obedecieron ni imitaron a Dios, sino a los hombres. Oh, aleluya. Y a mí me pueden señalar de rebelde, de insujeto, porque como hay algunos que no leen la escritura. Pablo dijo en 1 Corintios 3, porque los de Corinto estaban divididos, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Silas. Y entonces les dije, Pablo, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Silas? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos colaboradores, les dijo. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que aunque yo les dé la palabra, dijo Pablo, si Dios no es el que a ustedes los alimenta con el Espíritu Santo desde el cielo, nunca van a crecer. Van a estar en una iglesia creyendo que son cristianos porque me escucharon a mí y porque me siguen a mí. Entonces les dice Pablo, ustedes no son de Pablo, no son de Pedro, no son de Silas, ustedes son de Dios, ustedes son de Cristo. Aleluya. Hoy lo que necesitamos es que las iglesias vuelvan al principio de la iglesia primitiva, donde no existían estas jerarquías, donde no existía esta manipulación, donde no existía este intervencionismo, donde le han quitado la soberanía a Dios y se ha puesto un hombre a gobernar. No, Señor, ese no es el modelo bíblico. Poderoso es el Señor. Y yo sé que van a brincar muchos y van a escribir ahí en las redes sociales. Yo no estoy aquí por agradar hombres. Yo estoy hablándole con la Biblia. Caín dijo, mi papá hizo esto y esto y esto, lo mismo voy a hacer yo. Abel dijo, Dios no recibió la ofrenda de las hojas de higuera, siempre los vio desnudos. Yo voy a imitar a Dios, dijo Abel. Voy a matar una oveja. Caín dijo, no, yo no me quiero hacer lo que Dios hizo. Yo voy a hacer lo que mi papá y mi mamá hicieron.
voy a matar un repollo, voy a matar un rábano, voy a matar una remolacha. Y remolachas, repollos y pepinos le llevó al Señor. Y le dijo, ¿no viste que allá en el huerto no funcionó eso? Allá en el huerto funcionó lo que yo hice, dice Dios. Y entonces miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Y a Caín no le gustó, se molestó. Verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Caín se amargó cuando Dios le dijo, no me gustas, no me gusta tu ofrenda, no está bien, no está correcta. Oiga, Caín se enojó contra Dios mismo. ¿Cómo cree que no se van a enojar todo este montón de apóstatas cuando yo estoy hablando este mensaje con la autoridad del cielo? ¿Usted cree que me van a aplaudir y que van a decir, wow, Pastor Selvin Díaz Sarmiento, aleluya, ahí le mando $1000 de ofrenda por ese mensaje? No, Señor, crujen los dientes, arrugan la cara, arrugan los ojos, arrugan la nariz, se les arruga la oreja, se les arruga la garganta, se les arruga, les hace un remolino la lengua, se les retorce la tripa. Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo si Caín se enojó contra Dios porque le dijo, no andas correctamente? ¿Cómo no se van a enojar estos? Aleluya. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué te has amargado? ¿Por qué te está doliendo? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Se le acabó el gozo a Caín. Así hay mucha gente, hermano, en la iglesia que están contentos, bailando y esto es rico, está bonito el culto, está precioso. Cuando a mí me invitan a predicar a otro lugar, hermano, ay, yo los dejo que bailen, yo los dejo que brinquen, yo los dejo que se rieguen, hermano, yo los dejo que se hagan una mantequilla. Y digo yo, ay, que se apuren a darme el lugar, porque ya van a ver cuando saco la espada, hermano, cuando saco la espada y se la pongo en la garganta a esos bailadores, cuando trato de volarle la chuleta que se les está saliendo ahí, ay, hasta ahí les llegó el gozo. Y dicen, crujen los dientes. ¿Y para qué trajeron a este predicador? Para que te hable la verdad. A Caín no le gustó, se molestó con Dios, se le acabó el gozo. El hombre bien rangoso con los repollos, con los rábanos y con las remolachas a presentárselas a Dios. Y allá va, para arriba iba contento, iba ja, aleluya, gloria a Dios, hasta danzando. Pero de allá para acá venía llorando, amargado y triste. Hay algunos que cuando lo invitan al Palacio del Rey, oyen que hasta la palabra suena bien bonita, Palacio del Rey. Dicen, oye, ese lugar ha de ser bien bonito. Allí eso era un palacio. Y qué raro que yo nunca había oído que en la entrada había un palacio. Y que desde que llegan aquí dicen, ¿dónde está el palacio? Y encuentran que las paredes son de zinc, hermano. Encuentran que ni piso tenemos de cerámica. Y dicen que a esto le llaman palacio. Hay que decirle, no aguántese que ahorita viene la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que es el Palacio del Rey, porque aquí el que habla es el Jefe de Jefes, aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se viene a oír palabra de Dios. Aquí se viene a oír lo que el Rey dijo. Cuando Jesús llega, esto se convierte en el Palacio del Rey. Porque Dios, para hablarle a Moisés, no le habló en el palacio en Egipto, le habló en un desierto, en una zarza. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo cuando le habla? Moisés, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. ¿Cuántas veces había pasado Moisés por ahí? Pero se convirtió en santo cuando llegó el santo. ¡Aleluya! Aquí se convierte esto en el Palacio del Rey cuando entra el Rey de Gloria.
Por eso es que, aleluya, mejor ni sigo, hermano. Aleluya. Se le acabó el gozo. Verso 6. Porque ha decaído tu semblante, le dijo el Señor. Si haces el bien, no serás enaltecido. Si haces lo bueno, no serás puesto en alto. Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba diciendo a Caín: cambia. Como yo le digo a estos hombres que han sido en algún momento cristianos, a estos pastores, a estos hombres que se adjudican títulos, que son siervos del Señor y se han extraviado, le están llevando otro tipo de cristianismo a la gente y están llevando a la gente ante Dios con ofrendas equivocadas, con métodos humanos. No, Señor, nosotros no podemos llevar a nadie al cielo y a la presencia de Dios con métodos humanos. No es con conciertos, no es con técnicas de mimo, no es con peliculitas. No es con peliculitas, no es con cositas así para entretenerlos, no es con brinquitos, no es con trencitos, no es con regalitos. No, Señor, lo único que ha dado resultados desde el principio, cuando en la iglesia primitiva los primeros 3,000 que se anexaron a la iglesia, se anexaron por un poderoso mensaje del apóstol Pedro y de los dos otros apóstoles, ungidos por el Espíritu Santo. Y en el segundo round, que se anexaron 5,000 a la iglesia primitiva, 3,000 en el capítulo 2 y 5,000 en el capítulo 3 del libro de los Hechos, fue por el poder de un milagro hecho por el Espíritu Santo. Un milagro, no 100 milagros. Hoy hacen 1,000 milagros estos falsos para ver si salvan uno. Pedro y Juan, por el Espíritu Santo, solo hicieron un milagro y salvaron 5,000 personas. Aleluya. Porque es la palabra del Señor la que funciona con el Espíritu Santo. No son métodos humanos. Caín quiso ir con métodos humanos. Y por eso es que el diablo ha metido esto dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Dios le dice: Caín, cambia, resiste el pecado, está a la puerta, no lo deje que se meta. Hay gente, hermano, que está ahí en lugares equivocados. Yo les sigo diciendo: sal de ahí, busca la verdad. Hay gente que dice: bueno, es que yo estoy ahí porque no hay a dónde más meterme. Pues forme usted, aunque sea un grupo en el hogar, levante un altar familiar, busque ahí a su mamá, a su abuela, a su tía, a su prima, al vecino, a cualquiera, y jálelo para su casa, reúnalo para hacer una oración en la noche, después del trabajo. Saque tiempo para orar uno por otro, para leer la Escritura, para conversar y edificarse en el camino del Señor. Es preferible que lo haga así, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. De nada le sirve estar en una congregación donde hay 500 y si los 500 son diablos. Porque la Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío. Eso dice 2 Corintios capítulo 6, verso 17. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia? Al pueblo antiguo antes de Noé. Verso 17 del capítulo 4. Y conoció Caín a su mujer. Y la palabra conocer no significa que la vio. No, la conoció es una palabra hebrea que significa y tuvieron relaciones íntimas. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. O sea, este Caín de una vez llevaba la arrogancia en el corazón, se parecía al diablo. Edificó una ciudad, imagínese usted.
y le puso el nombre de su hijo para engrandecer a su hijo. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Quiero que vea esto. Los descendientes de Caín, oh Dios mío, hoy comenzamos tarde, hermano, porque no había luz aquí en todo el día, y esto nos puso dividido. Yo más bien pensé que ustedes no iban a venir, no estaba ni listo. Pero quiero que conozca esto. Dámelo en la pantalla, hijo, ese verso. Todos los nombres, déjamelo ahí, porque es que el problema es que el monitor se nos quemó, entonces estoy viendo en otro. Nótese que ahí dice, los descendientes de Caín, miren los nombres: Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Nótese que tanto este nombre Mehujael como Metusael, esos nombres al terminar en él, su terminación es él, viene de la palabra Elohim, que significa Dios. O sea que Caín a sus descendientes les puso en el nombre algo que tuviera que ver con Dios, pero no eran de Dios. Por eso los nombres de los siervos de Dios, como Daniel, termina en él. Joel, termina en él. Ismael, el hijo de Abraham, termina en él. Israel, termina en él. Israel significa el que lucha con Dios. O sea, esa terminación, él, es para relacionarlo con Dios. Así que aquí ya Caín, usado por el diablo, les colocó un título que tenía que ver con Dios cuando estos hombres no eran de Dios. ¿Para qué? Para que empezaran a engañar a la gente. Pues es que hay que tener cuidado con los que se mezclan dentro de nosotros, solo porque se hacen llamar hijos de Dios, solo porque llevan el título de Dios, pero no son de Dios. Los hijos de Dios hacen una diferencia, hermano, con los hijos del diablo. No debemos de parecerlos. Miren esa imagen que le tengo ahí atrás. Me parecen, pero no son iguales. Uno es oveja y el otro es cabro. Dios mío, el tiempo se fue volando. Voy a seguir mejor, porque si no, no nos vamos. Estábamos con los que terminaban en él. Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Mire, aquí apareció el primer adúltero, polígamo. Ya eso se llama poligamia, tener más de una mujer. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Por eso que hay que tener cuidado con los músicos, porque estos tocaban flauta y arpa, hacían música, pero eran de la descendencia de Caín. No eran de la descendencia de los santos de Dios, la descendencia de Set. Y entonces dice: y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí comenzaron a aparecer los primeros que andaban haciendo estatuas. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Mire, aquí este hombre apareció con la violencia. Era descendiente de Caín. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea que Caín mató al bueno, el malo mató al bueno, pero Dios sustituyó a
Abel mandándole a Eva y a Adán otro hijo bueno. Por eso que le he dicho, hermano, si alguno se extravía de la sana doctrina, Dios levanta otro. No, si no crea que Dios echa a llorar, Dios levanta otro. Estoy terminando, téngame paciencia un poquitito. Y dice lo siguiente: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Nos. Entonces dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que la descendencia de Set fue de gente que adoraba a Dios, mientras que los descendientes de Caín eran violentos, eran perdidos, eran asesinos, eran adúlteros, eran engreídos. O sea, tenían todo el parentesco con el diablo. Se parecían a su padre Caín. Caín se pareció a la rebeldía de sus padres. Abel imitó a Dios. Set comienza a buscar a Dios. Pero la gran pregunta es, con esto termino entonces, cuando llegue el capítulo 6 del libro de Génesis, pasa lo siguiente. Verso 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Habían gigantes en aquellos días, y también después que se llegaron. Así que los gigantes no son la relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esa es otra mentira de Armando Alducin. No hay tal cuento de los Nefilim de esa manera. Porque si Dios juzgó a esta generación por ese tipo de pecado que dicen los que interpretan así, porque las hijas de los hombres se metieron con los ángeles, entonces, ¿por qué aparecieron gigantes después? Cuando David le tocó que matar a Goliat y a sus 5 hermanos. Entonces lo que aquí está diciendo es que la tierra se corrompió tanto. Terminando el verso 4, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre, o sea, los que tomaron el control en el tiempo antes del diluvio, los hombres que se apoderaron de la humanidad y los controlaron. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y entonces dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, pónganme atención 2 minutos y nos vamos. Dice que la generación del tiempo de Noé toda estaba corrompida. Se habían vuelto violentos. Habían hombres poderosos que gobernaban en el tiempo de Noé, y habían apartado de la fe a todos los que allá atrás nos dice que comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que sucedió? El diablo levantó su rama a través de Caín, hombres malos, violentos, orgullosos, arrogantes, que querían gobernar el mundo. Pero Dios levantó a Set y a sus descendientes para que levantaran el nombre de él en alto y que mantuvieran la adoración a Dios. ¿Por qué cuando vino el diluvio, hermanos, en el tiempo de Noé, Dios no encontró más que una sola persona que andaba recto? ¿Qué se hicieron todos los descendientes de Set? Los de Caín, los descendientes de Caín, los habían absorbido, se habían unido con ellos, se habían mezclado, había pasado esto. Es como si estos fueran los descendientes de Set y estos los descendientes de Caín, y estos se mezclaron con esto a tal grado que en vez de las ovejas convertir los cabros en ovejas,
Los cabros convirtieron a las ovejas en cabros, que cuando llegó el tiempo de Noé, todos andaban extraviados. ¿Por culpa de qué? Por culpa que nunca hubo una diferencia entre los buenos y los malos, entre los santos y los pecadores, sino que santos y pecadores se revolvieron y perdieron el temor a Dios. Eso es lo que está pasando en la iglesia actual. Ya no hay diferencia entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Porque hoy en todas, hermano, está la falsedad. En todas las mayoría de congregaciones, y digo mayoría porque hay algunas todavía que se sostienen, pero son contadas con los dedos. Todas se han mezclado, han dejado meterse el mundo dentro de la iglesia, de tal manera que ya no hay diferencia. Y entonces cuando el Señor venga, le va a pasar como el tiempo de Noé. Uno, dos son los que dirán, ay, solo por esto vine. Pues solo por eso va a venir. Gracias a Dios que antes de nosotros murieron un montonón, millones de hombres íntegros que defendieron esta palabra. Pero en la actualidad, hermanos, somos como en el tiempo de Noé. Será ralitititico el que se va con el Señor. Ojalá y que usted sea uno de ellos, que no se mezcle con los mundanos, que no haga como los de Set, que se mezclaron con los de Caín y se hicieron una sola melcocha. Los hijos de Dios se deben de dar a conocer donde quiera que andan, donde quiera que caminan. La gente tiene que decir, ese es un hijo de Dios. Pero si en la iglesia parece que es oveja, pero allá afuera parece cabro, yo no lo voy a engañar. Que el Señor lo guarde y no le voy a decir que el Señor lo acompañe, pero ojalá que se arrepienta y camine en el orden de Dios. Amén.